Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estés revisando esta clase. Vamos a la sesión número 8, donde vamos a trabajar tres autores en esta ocasión. Vamos a trabajar a Rousseau, a Voltaire y a Montesquieu. Son personas que estuvieron dentro del desarrollo de la Ilustración. Recordemos que la Ilustración fue el parteaguas donde tuvimos el quiebre entre el Estado y el catolicismo, como los personajes que hemos visto a lo largo de las diapositivas anteriores. Como introducción, la Ilustración fue un movimiento que surgió en Europa, basada por la luz de la razón y la experiencia. Esto marca el llamado Ilustración, porque anteriormente hubo una etapa llamada oscurantismo, donde estaba todo desconocido por parte de la Iglesia, por parte del Estado, y hubo un quiebre de conocimientos. Por lo tanto, la Ilustración surge en el siglo XVIII. Este movimiento se extiende a toda Europa y llega con ello la parte de la Revolución Francesa. Los grupos de la Ilustración eran aquellos burgueses que buscaban el conocimiento, las habilidades y aptitudes a través de teorías, a través de técnicas, a través de una investigación. Por lo tanto, se apropiaban del conocimiento y tenían obras en el cual desarrollaban lo que ahorita vamos a ver de manera pedagógicamente. ¿En qué consiste la razón según la Ilustración? Bueno, tiene tres aspectos importantes. El primero es que todos los seres humanos son libres a través de su razón, que todos tienen la libertad del razonamiento y todos realizan esa expresión. Por lo tanto, cada uno de nosotros consiste en tener esta parte de manera liberal. Número dos, es universal la razón y que solo se aprende a través de la educación, debido a que todos los seres humanos tienen un derecho común, que es el derecho a elegir y a construir su propio destino. Para ellos, la razón era general y por lo tanto me permitía obtener los derechos. Recordemos un poco de historia que referente a la Revolución Francesa se empieza a trabajar la condición de los derechos humanos y se empieza a trabajar con esta situación. Y por último, la razón descubre la verdad de todas las cosas y todo el universo, la mente o la política. Aquí la razón va a ser la fuente primordial para el conocimiento. Vamos a dejar de lado toda la parte teórica de los autores anteriores que desarrollaron sus metodologías a través de fuentes católicas, a través de fuentes de creencias, y también van a adoptar también un poco la situación de la época romana o la época griega, que recordemos que ellos son la base de todo el proceso académico, de la pedagogía, de la historia, de la creación de la razón. Sí la van a abordar, sí la van a obtener, pero recordando como todo la razón. Si no mal recuerdas, un autor griego habla de la razón. Correcto, vaya, ve pensando y ve recordando esta parte. De manera histórica, tenemos aquí un personaje que estuvo muy resaltado en el momento de la Ilustración. Fue Luis XIV y Luis XVI, dos gobiernos muy diferentes en la parte francesa, uno con ideologías positivas, otro con ideologías negativas. Los dos abordaron las situaciones de defender y no defender la teoría de la razón. ¿Qué características importantes vamos a desarrollar dentro de este contexto histórico? Bueno, el primero es el económico, el segundo es el social y el tercero es el político. El primer punto económico, bueno, aquí no intervenía el Estado en asuntos comerciales. El comercio era libre y se desarrollaba una agricultura comercial completa. Por lo tanto, el Estado solamente intervenía en recolección de impuestos, pero no en la distribución, comisiones y demás referente a la economía de la localidad. Toda esa parte económica se desarrollaba por los mismos pobladores. En la parte número 2, en la situación es rechazaba el dogmatismo, que fueron las ideologías que vimos las clases pasadas, y exaltaba la idea de un progreso, enfatizando la educación para una mejora del ciudadano. Aquí la educación ya se impartía como un derecho, ya era obligatorio en ciertos niveles de clases sociales y sí había clasificación por esas clases sociales. Y por último, la política. La política empieza a contener la situación democrática, como lo habíamos visto en Roma, y defiende la libertad y fomenta la tolerancia, y hay una división de poderes que a pesar de ello sigue habiendo corrupción.
menciona que no, pero sí, los reyes que gobernaban Francia y toda Europa seguían teniendo una corona católica o poscatólica que desarrollaba esto. Aquí tenemos el orden jerárquico completo del siglo XVIII referente a la Ilustración, el absolutismo, el liberalismo y todo el régimen antiguo, la clase social del hombre en la situación, y todo ello da origen a la Revolución Francesa. Aquí está el mapa sintetizado de las diapositivas anteriores. Pero lo que viene importándonos a nosotros de manera pedagógica son los autores. Aquí el primer autor tenemos a Montesquieu. Montesquieu tiene dos obras importantes: Cartas persas y Del espíritu de las leyes. Con ellos desarrolla una ideología educativa política donde transforma la situación que conocíamos. Estas ideologías da la dignidad de la naturaleza, da la motivación por la curiosidad, va por el amor al estudio, va por la liberación de prejuicios y por último por las comodidades del conocimiento. Su razón como tal defendía toda esta ciencia en el desarrollo de un progreso social. Para él el educar, el transformar la razón del hombre tenía un par de aguas para el conocimiento, para la política, para la sabiduría de su sociedad. Tenemos esta primera parte, las leyes. En esta parte constituyó leyes positivas e históricas que regularon la situación de la educación. La dividió en dos aspectos: en aspecto general y en aspecto particular. Bueno, en el aspecto general era la parte de la razón. Recordemos que mencioné que la razón era universal, era general y era la iluminación que teníamos como ciudadanos para entrar a la sociedad. Y por último y por segundo punto es la ley de las particulares. Y aquí las políticas civiles y situaciones sociales surgen de relaciones históricas y se están relacionando con el clima, con las actividades económicas, factores sociales históricos, como son la moral, la religión y la costumbre. Aquí Montesquieu desarrolla que la educación se va enfocada de frente al aspecto que tenemos. Actualmente conocemos como el ambiente o el contexto donde se desarrolla nuestro aprendizaje. Para Montesquieu lo empezó a desarrollar que la razón nace y surge del mismo ser humano, pero se va modificando a través de todo lo que lo rodea, todo lo que tiene en su contexto y su alrededor. Así es como lo divide Montesquieu. En esta filosofía de política lo clasifica en tres aspectos: el despótico, el monárquico y el republicano. Bueno, el primero, según la educación de Montesquieu, era un solo gobierno, en el cual no existen leyes y no existen reglas. Se basa solamente en caprichos y voluntades que manifiestan el temor hacia el aprender. Si aquí recuerdas, nos vamos a un despótico en el punto que tú aprendes a través de experiencias, de miedos y condiciones. Y si no se manejan reglas y conductas, aquí empezamos con la primera forma de Estado, que es una forma de rebeldía, que está en contra del sistema y todo lo que conlleva a estar negativamente a favor del Estado. La número 2 es el monárquico. Aquí se basa a través de leyes fijas y a través de una corona. Y esa corona basa privilegios, clases sociales. Y posteriormente se crea una esclavitud y una falta de respeto hacia las personas con menos situación económica. Recordemos que las clases sociales siempre han existido y existirán por el sector económico que estamos. Más sin embargo, Montesquieu desarrollaba que para la rebeldía y para la monarquía se desarrollaba la parte tanto de una obediencia o de una desobediencia de leyes. Por lo tanto, la monárquica trabajaba la situación de obedecer todavía a la corona en sus situaciones creyentes de ideologías, de creencias, de catolicismo. Y por último, tenemos la parte de la forma de gobierno republicana. Aquí quien rehacía el sistema y quien gobernaba el sistema eran los personajes de la misma sociedad. Correcto, había una democracia a lo que hoy conocemos. Se basa en principios y virtudes éticos que todos son iguales, tanto los que gobiernan como los que son gobernados. La democracia es justa para todos y se hace equilibrada. Esta parte es una ideología
fantástica para Montesquieu, porque el desarrollo del republicano es que todos tengan un conjunto tanto de conocimientos, de desarrollos económicos y de habilidades. Sin embargo, en Francia o en Europa, donde se desarrolló la Ilustración, teníamos en su parte el inciso B en la forma de gobierno, y la educación era muy compleja en su desarrollo. Y sí existía el desnivel en el cual se trabajaba la parte educativa, porque todo era cargado a través de la corona, todo era cargado a través de leyes y todo era cargado a través de las clases sociales que se tenían. Para su filosofía en la división de poderes, aquí mencionaba que se concentraba todo en el parlamento y en el rey. Por lo tanto, se entiende que el parlamento, el rey, consejeros, caudillos y demás eran las instituciones poderosas que daban dictadura a la forma de gobierno y a la forma de enseñanza. Así, la libertad se condicionaba para ciertas personas y la esclavitud tenía un auge aquí. Y al ser esclavos no tenían el desarrollo educativo que se conoce en la actualidad. Al ser esclavos les negaban ciertos derechos, les negaban ayuda a la situación de educación y no tenían esa ejecución. Por lo tanto, para Montesquieu decía que la educación tenía que ser dividida por partes políticas. Lo que hoy conocemos como ejecutivo, legislativo y judicial, Montesquieu trató de desarrollarlo dentro de su sistema de ilustración para así separar cada estado, cada órgano, cada situación que regía a la misma población. No es algo que está fuera de nuestro alcance comprender que la educación y la forma de gobierno de la Ilustración tenía mucho que ver por las clases sociales, por las jerarquizaciones, por el poder adquisitivo y todo lo que conlleva. Y aquí lo determina en el esquema final de las diapositivas. Tenemos la ideología política, las leyes y la división de poderes. Aquí en las leyes determinan las costumbres, tradiciones y geográficas del país. Nuestra forma educativa la condiciona el estado donde estamos, según Montesquieu. Y sí, realmente identificamos que en la actualidad el contexto, desarrollo y jerarquización que tenemos a nuestro alrededor sigue viendo una clasificación educativa por medio del Estado. El Estado actualmente no tiene tanto poder, ya es democrático y tiene situaciones igualitarias y equitativas, pero en la época de la situación, pasando del cristianismo al oscurantismo y la ilustración, empieza a hacer esa separación Montesquieu para poder declinar a la educación como un factor importante y decir que la razón conlleva ese aprendizaje, que la razón conlleva la libertad y la razón conlleva a una forma de gobierno muy distinta. Es por ello que es el primer enclaje que abre a la ilustración. Y aquí lo estamos desarrollando. Como segundo autor vamos a tener a Voltaire. Voltaire tiene tres obras importantes: Cartas filosóficas, El optimismo y el Diccionario filosófico. Con ellas desarrolla también una estructura de gobierno y también estructura la situación de un aprendizaje. ¿Qué es lo que, qué es lo que conlleva la parte pedagógica? Bueno, punto número uno, que Voltaire desconoce toda la parte del dogmatismo, desconoce todo el proceso religioso que había a través de allá y por lo tanto es atacada en toda su consistencia, y todos los autores que conocemos como Santo Tomás de Aquino, San Agustín, los desconoce y menciona que eso es una intolerancia social y es una injusticia por la libertad de expresión y por la situación de la razón. Sostiene que la mayor parte de las religiones son una superstición que solo se cree por superstición, por fantasía, y que hay que depurarlas a favor de la razón. Uh-huh. Parecido a Voltaire, porque es parecido a Montesquieu, porque van ligados a esa situación. La filosofía que vamos a tener con Voltaire es que aquí encontramos autores importantes que van en contra de la religión, como Newton, en el cual demuestra que la razón, con la razón existe tal vez el Dios, pero dejando a un lado esa creencia religiosa, la creación, saber si existió o no existió. Por lo tanto, Voltaire se inclina mucho con las ideologías de Newton, y sabemos que Newton fue un científico de la Ilustración muy importante y gracias a él tenemos leyes gravitatorias, y desconoce el proceso religioso. Era religioso, pero desconoce todo el proceso de la religión porque menciona que no existe, que es un mito y que va más allá de la situación. En este entonces
menciona Voltaire que habrá de colocar leyes. Y esas leyes es que literalmente nos basamos en la razón. En la razón porque no existe el fanatismo por una creencia religiosa, por una divinidad, por una situación, una bendición, por una situación de fe. Todo lo manejamos a través de una razón y saca todo el proceso religioso que conocemos. Seguimos teniendo de base la razón, demostrando que bajo prácticas, teorías y modelos pueden encontrarse el conocimiento y puede encontrarse la parte racional de las cosas. Aquí la perspectiva de Voltaire ha abandonado la interpretación de la Biblia, por lo tanto es de manera raciocinia la parte de los hechos, a través de práctica y teoría. Así es como la historia va dando a la humanidad una costumbre y una tradición a través de teorías, a través de prácticas. Y es donde eliminamos nuevamente a la situación religiosa y la humanidad va entendiendo que se aleja el fanatismo y se trabaja más la parte racional. En esa parte racional históricamente la vamos desarrollando a que florece en esta situación de Francia y se desarrolla todo el contexto. Aquí tenemos 5 etapas históricas: Atenas, Roma, Edad Media con la interrupción religiosa, el florecimiento de la medicina y la situación del gobierno de Luis XIV. Ellos son los que aportan esa ideología que tiene Voltaire para el desarrollo de la razón en sus escrituras, donde describe teorías y desarrolla esa situación. Para él existe un factor de tolerancia ética, donde se entiende racionalmente que es una situación de renacimientos culturales, en la cual la situación religiosa se abandona y empiezan a existir costumbres, tradiciones y demás. Sin embargo, en este proceso existen muchas guerras, existen muchos conflictos territoriales que hacen que Voltaire desarrolle la palabra tolerancia y libertad civil. Esa tolerancia y libertad civil de la expresión, de la comprensión, porque recordemos que oscurantismo y ilustración fue un choque de teorías que o mataban en guillotinas a los que daban sus teorías o de plano los desaparecía la iglesia para evitar que quitaran su parte cristiana, ¿vale? Hay una parte histórica que dice hasta abajo, que se cuenta que él defendió por casi una década a un acusado, cuya pena consideraba injusta, demostrando la arbitrariedad de la justicia francesa. Estaba en contra de la religión ese personaje y él lo defendió a través de la palabra tolerancia, en el cual la tolerancia la maneja como un desarrollo educativo que tenemos de constatar a través de la ética, a través de los hechos positivos y negativos. Si en algún momento has tenido la materia de ética, lo podrás comprender. Y es así como tenemos aquí la situación del esquema de Voltaire, el deísmo y la parte histórica. En el deísmo, Dios existe por cuestiones de razón y orden. No lo deja de lado, pero está en contra y el juicio de que es el creador, porque para ello todo existe a través de un proceso. Todo lo tiene a través de un proceso. Y la parte histórica es que demuestra que las religiones existen de manera supersticiosas y la tolerancia que convive en una armonía. Y en la historia describe la parte de la tolerancia. La tolerancia para vivir en armonía. La bandera que manejó Voltaire, armonía y razón. Y finalmente tenemos a Rousseau. Rousseau, pedagógicamente hablando, tiene a El Emilio. El Emilio es un discurso de desigualdad donde va a enfocar el desarrollo educativo de la época. El Emilio es un libro muy amplio, podríamos dejarlo de tarea, pero es muchísimo de leer, donde trabaja las situaciones de la parte del Estado, de la parte de ideología, de la parte de la sociedad y la forma en que describe a través de su época. Su parte ideológica es que el Estado es un proceso de civilización y de cambio a través de sus costumbres, que da lugar a una cultura. Y el hombre ha sido bueno por la sociedad que lo corrompe. El ser humano es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe según Voltaire. De eso trata la situación, ¿vale? Aquí, en el estado de la naturaleza, según Rousseau, dice que los humanos son como unos primates.
Son seres inofensivos, sanos, rectos, justos, sin industria, sin lenguaje, sin domicilio y sin guerra y sin sociedad. Somos unas cosas blancas. Hay una frase que dice Rousseau que el ser humano es como una hoja en blanco, que poco a poco la vamos redactando. Pero al llegar al proceso de la sociedad, esta sociedad empieza a tener condiciones, a tener apoderamientos, a poder buscar la forma de esclavizar, de clasificar y de separar las condiciones del Estado, de la educación. Por lo tanto, aquí dice en esta parte, de este modo, los primeros contratos políticos o sociales que surgieron se basan en consentimientos. Así, la civilización que ha surgido resulta ser más hipócrita y egoísta. Es donde menciona que la misma sociedad corrompe al ser humano porque la sociedad es la negativa, la sociedad es la que lleva mal esta situación. Y aquí ya encontramos al segundo rey de Francia que te hablé al principio, Luis XVI, que es la parte negativa del sistema, que fue el peor rey de la historia, muy narcisista, muy violento, muy hipócrita en su época, al contrario de su antecesor, Luis XIV, que fue la parte positiva que apoyó a la parte de la ilustración, y en la parte de Luis XVI pues fue la parte negativa y nepotista que aquí menciona Rousseau. La filosofía del contrato social, Rousseau consideró que la libertad del ciudadano se garantiza a través de un contrato, a través de documentos. Esta ideología condiciona que se entregan las libertades del individuo a través de voluntades generales. A través de perdón, a través de condicionamientos, el ser humano está trabajando. Si lo vemos actualmente en la psicología, se llama un condicionamiento operante, ¿cierto? Conductismo. Por lo tanto, en esta situación se da la encomienda de dictarle al ser humano qué hacer y qué no hacer a beneficio particular. Pero ojo, sin dejar de lado a la sociedad. Tenemos reglas y normas actualmente. Por lo tanto, seguimos teniendo un contrato social. Seguimos condenados a obedecer ciertas condiciones porque están estipulados bajo normas. Pasa lo mismo en Francia. En esa época, Rousseau hace que el contrato social condicione al ser humano a trabajar de la sociedad, a considerarse parte de la sociedad y estar dentro de esa sociedad para crearse, modificando su conducta, su situación y su costumbre. En la parte educativa, Rousseau sostuvo que es necesaria una reforma en la educación, llegando a esta situación, crear una sociedad que consolide la educación a través de la familia. Y es aquí donde viene su parte pedagógica de Rousseau, donde encontramos al libro de Emilio, donde en el libro plantea un programa que tiene el propósito de formar de manera natural al ser humano de una parte bondadosa y lograr una libre expresión, una parte única para que pueda inclinarse a una parte emocional a una parte emocional y con sentimientos de la sociedad a través de la razón y la intelectualidad. Voy de nuevo. En el libro describe un programa educativo en el cual el niño tiene que aprender a través de emociones, a través de sentimientos, para poder entrar dentro de la sociedad corrompida que ya está y condicionando su forma de pensar y condicionando su forma de actuar. Eso es lo que trata el libro de Emilio. Está clasificado por 5 partes y es un libro amplio, vuelvo a lo mismo, que sí trabaja las condiciones que se tienen para condicionar al ser humano. Y Emilio es un niño que trata de modificar estructuras sociales dentro de esa Francia que tenía Rousseau. Importante, actualmente el niño tratamos de transformarlo a condiciones que ya tenemos. Lo dejamos explorar, pero a ciertas limitantes. Lo dejamos hacer, pero en ciertas condiciones. Eso es importante para esas personas. Y aquí viene tu primera tarea de esta clase, es revisar una síntesis de un video que te voy a mandar de Emilio. Son fragmentos resumidos del libro, en el cual vas a entender un poco más de lo que te estoy hablando de manera pedagógica, porque de los tres es él el que sí plantea un desarrollo pedagógico. Los otros dos, que fue Voltaire y Montesquieu, se basa más en el proceso del Estado, ¿sí? Si hablan de la razón. Hablan de la razón como algo autónomo, universal, que desarrolla el contexto.
pero seguimos hablando dentro de un gobierno. Rousseau sí fue el que planteó la estructura educativa a través de ciertas condiciones. Y aquí tenemos la situación del esquema, donde habla de la educación, donde habla de la sociedad y donde habla de la política. La parte que nos interesa es que critique el orden de la estructura de los otros dos. Por lo tanto, hace que el niño sea un proceso natural blanco y que se va coloreando, transformando a algo que la misma sociedad quiere. Es así como la pedagogía de la ilustración se basa en eliminar las teorías cristianas, eliminar las teorías que teníamos del dogmatismo y pasar a un proceso libre a través de teorías, a través de pruebas en las cuales ellos hablan de la razón y que la razón va a formular un nuevo desarrollo de orden político, porque era lo que quería la ilustración, reformar su estructura política por las condiciones que tenían con sus reyes y así modificar esas conductas a través de un conocimiento. Pero si no teníamos el conocimiento, aún no podíamos reestructurar el proceso político. Aquí lo tenemos resumido y llevas una tarea. Si observamos, los tres llevan relación. La sociedad, las formas de política, pero de manera pedagógica, hablando, cada uno defiende la parte racional, que era lo que olvidamos desde la época griega y romana y lo olvidamos para meterlo a la parte cristiana, ¿cierto? Y esa parte cristiana, pues es ahora donde trabajamos esta parte aquí, que eliminamos dogmatismo y volvemos a colocar a la razón en medio. Dudas, cuestiones y demás, estamos a tus órdenes. Nos vemos la próxima semana para otro video. Hasta luego.